Hyperliquid, la altcoin más prometedora del mercado, a la cual se llegaba a situar por encima de los 100 billones de dólares de capitalización bursátil en un futuro no muy lejano, tuvo ayer unos problemas que parecen irreversibles. Un atacante, de los cuales hablaremos más adelante y que puede estar Binance detrás, consiguieron provocar una pérdida no realizada de 14 millones de dólares, y a lo cual Hyperliquid respondió no de la mejor manera posible. Hay mucho food y lo vamos a ver todo hoy aquí. Antes de meternos en materia y comentar qué fue lo que pasó ayer con Hyperliquid, ya que fue uno de los momentos más tensos de los últimos tiempos, ya que pudo desencadenar en algo mucho peor de lo que acabó siendo, bajo mi punto de vista, pero bueno, eso lo explicaremos después. Quiero introducir un poco para aquellos, creo que son muchos, los que todavía no conocen Hyperliquid. Incluso para ti, que ya crees conocerlo, permíteme que te explique un poco más a fondo. Estamos hablando de que Hyperliquid nace, o la idea de Hyperliquid nace a raíz de la quiebra FTX, la cual yo viví en mis propias carnes. Para entendernos un poco, para explicarlo, en los momentos iniciales en los que salen los CEX, estos como Binance, FTX, KuCoin y demás, pues bueno, eran empresas que literalmente estaban en pañales, no tenían desarrollado unos sistemas o no estaban simplemente bajo el ojo del regulador. En este caso, al final lo que pasaba es que bueno, las praxis que realizaban de puertas para adentro, pues no las veía nadie tenía la certeza de si lo que estaban haciendo con los fondos de los usuarios era lo correcto. Justamente esto fue o no fue lo que pasó con FTX, es decir, no se estaban utilizando los fondos, tanto institucionales como de minoristas, de una buena manera. Yo personalmente tenía parte de mi dinero en el anterior ciclo en este CEX, ya que era el que utilizaba para operar, porque sinceramente, y como bien decía su eslogan, estaba hecho por traders para traders, era una plataforma de alta frecuencia, pero sin embargo, cuando yo entraba y veía ahí mi dinero, veía como cuando entras en tu cuenta de banco y ves reflejado en lo que sería ese front-end, ves tu dinero reflejado, no era más que un apunte contable. Después lo que estaba haciendo la propia plataforma, estaba malversando fondos y utilizándolo para, bueno, no lo que se debería que se diga. En este caso, lo que nace después de la quiebra FTX, en la cual pues bueno, se acaba perdiendo mucho dinero de los usuarios, el cual se está medio devolviendo ahora, nace la idea de Jeff, este CEO, fundador de Hyperliquid, de crear lo que sería una experiencia de usuario similar a la de un CEX, pero con transparencia, es decir, a nivel on-chain, que se viese reflejado todo a través de la cadena de bloques, y descentralizado. Pongo estas comillas porque de esto hablaremos después, ya que hay bastantes dudas. Bueno, yo creo que no hay ninguna, pero para algunos parece que sí. Pero bueno, hablaré después y daré mi opinión. También me gustaría que dejases la tuya en los comentarios. La cuestión es que nace a raíz de esto y en un primer momento Hyperliquid la verdad que tiene bastante tirón. ¿Por qué ha tenido tirón? Principalmente, y creo que es que hay que entenderlo, y creo que esto lo entiende la gran mayoría, dio un airdrop multimillonario, a muchísimas personas de la comunidad. De hecho, para que os hagáis una idea, en ATH lo que se repartió, la media de lo que se repartió, de los tokens que se repartieron, llegó a valer unos $100.000 de media por usuario. Esto es una auténtica barbaridad, ningún otro protocolo ha dado unos números como estos. Después, no estaba vaqueado, es decir, no estaba respaldado por Venture Capital. Ya sabéis todos los problemas y el odio que hubo durante el anterior ciclo con los Venture Capital, ya que al final, pues bueno, a través de las estrategias de marketing muy agresivas para acabar, cuando había algún desbloqueo de esos tokens, es decir, el protocolo desbloqueaba tokens para esos Venture Capital que habían invertido en un primer momento, lo que hacían era pues bueno, generar FOMO para que el precio subiese de manera orgánica o artificial y que a partir de ahí el retail entrase, comprase y a quien estuviese comprando es a estos Venture Capital y al propio protocolo que estaba vendiendo. Es decir, usaba como exit liquidity. Esto al final pues causó que hubiese mucho revuelo, mucho daño, que causó mucho daño en el ecosistema y Hyperliquid se posicionó directamente contra esto, no dando ni siquiera un token a ningún Venture Capital. Esto sumado al airdrop y sumado a que es una plataforma sin KYC, es decir, en la que no tienes que identificarte para operar, ha hecho que sea una plataforma muy utilizada. De hecho, la cantidad de traders que están utilizándola sube cada día. Ahora bien, ¿cómo podríamos definir o cuál sería la tesis para definir Hyperliquid? Porque en un primer momento era un DEX de perpetuos. Este DEX de perpetuos ha cogido mucha forma, ha ido creciendo sustancialmente en los últimos meses, pero también tenemos que decir que ahora mismo, a día de hoy, podemos comprar Bitcoin, por ejemplo, de manera nativa dentro del mercado de spot de Hyperliquid. También tenemos que al final es una Layer 1, a través de la cual Jeff y su equipo lo que hicieron fue crear una blockchain en la que intentasen replicar lo que sería la ejecución en un CEX, que se realiza de manera off-chain, es decir,
no se realiza en la cadena de bloques, pero intentando replicarlo en lo que sería la cadena de bloques para que se diese esa transparencia. Por otro lado, lo que tenemos al final es como he dicho, DEX de perpetuos, mercado de spot, está el Layer 1 y, por último, lo que hemos tenido recientemente, esta actualización, Hyper EVM, lo que se ha abierto ahora mismo son las puertas a que se cree un ecosistema de DeFi, que cuente con la seguridad, el respaldo de lo que sería Ethereum, ya que al final es compatible con esta Ethereum Virtual Machine. Y lo que se está creando, lo que se pretende crear o el eslogan que tiene ahora mismo Hyperliquid es que sea la casa de las finanzas. También se plantea en un futuro, esto también sería bastante, bajo mi punto de vista no tendría mucho sentido porque el regulador ya se metería o se pondría encima, que sería crear, implantar o implementar, mejor dicho, ETFs, acciones tokenizadas, que ya al final también se pueda operar dentro de Hyperliquid, ya no solamente cripto, se pueda comprar oro tokenizado, se pueda comprar, por ejemplo, Tesla, Nvidia tokenizada, y al final estas acciones creo que lo que daría es, lógicamente sí que se convertiría en esta casa de las finanzas, pero entraría el regulador a decir, me tienes que rendir cuentas, tienes que pasar procesos de KYC, es decir, tienes que identificar a tus clientes, tienes que pasar procesos de AML, de anti-money laundering, es decir, tienes que actuar como un CEX. Esto choca de frente con lo que sería el inicio o los valores que el marketing que ha ido haciendo Hyperliquid durante este tiempo atrás. Si quieres hacer una plataforma descentralizada y transparente y lo que tienes es que ahora estás pidiéndole a tus usuarios que pasen protocolos de KYC para conocerles, para saber quiénes son, de dónde viene su dinero, pues al final lo que estás haciendo es justamente lo contrario, va justamente en contra de las finanzas descentralizadas. Por tanto, esto sería la explicación de Hyperliquid, ya que al final la tesis no solamente engloba un DEX de perpetuos, sino que hay que conocer las otras ramas o las otras patas. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que sucedió ayer y por qué ha sido tan importante y creo que cambia mucho el devenir del precio de Hyperliquid. Vamos a ver. A pesar de ser un proceso muy complejo, donde entran en juego liquidaciones, donde entra en juego el tipo de ejecución atómica que utiliza Hyperliquid, lo vamos a hacer muy sencillo y lo vamos a entender todos, porque al final, si nos ponemos con tecnicismos, al final no nos enteramos ninguno y lo que nos interesa es saber si de verdad Hyperliquid ha perdido valor o el precio del token puede subir o bajar a futuro. Si vamos a ir por partes, esto ya lo visteis seguramente hace escasos 15 días, para los que estéis muy metidos en el mercado, y para los que no, os lo comento justamente en un momento. Hace, como digo, 2 semanas lo que pasó lo que sucedió fue que un trader utilizó un mecanismo muy parecido al que ha sucedido ahora justo, a través del cual abrió una posición en corto en Bitcoin, en este caso muy apalancada, ¿vale? Al final, lo que tiene este DEX de perpetuos, este exchange descentralizado de derivados, es que tú puedes pedir prestado tanto para operar al alza como a la baja, para comprar como para vender. Es decir, tú puedes, en este caso, por ejemplo, el trader que os comento, hace 2 semanas abrió una operación en corto en la que se apalancó por 40 y llegó a tener una posición total de más de 500 millones de dólares apostando porque Bitcoin iba a caer, ¿vale? Con un precio de liquidación, el precio de entrada eran 84, 85 mil, el precio de liquidación en torno a los 86 mil. Al final, ¿qué es lo que pasa? En ese caso, Hyperliquid gestionó bien la posición en lo que es el protocolo, el proyecto no tuvo ningún problema, no ocurrió ninguna pérdida. Ahora bien, siempre en mercados financieros, en un mercado financiero idílico, lo que habría siempre es una oferta y una demanda estable, es decir, estuvieran a la par y sería lo que marcaría el precio. Sin embargo, los mercados financieros no siempre son líquidos, es decir, por ejemplo, Bitcoin no es un activo tan líquido como la gente se cree. De hecho, os voy a dejar aquí, por ejemplo, justamente una imagen en la que podéis ver cómo los Bitcoin y los exchanges cada vez van disminuyendo más y más. Por tanto, Bitcoin es un activo, en este caso, que dentro de lo que es el ecosistema cripto es muy líquido, pero si nos vamos a mercados tradicionales no es un activo para nada líquido. ¿Qué pasa? Pues que en este caso lo que tenemos siempre son otros actores en el mercado, ya no son retail como tú y como yo, sino que se encargan, que son conocidos como market makers, que no tiene otro nombre que creadores de mercado. Lo que se encargan simplemente es de ser la contrapartida cuando no la hay realmente. Por ejemplo, si yo quiero vender un Bitcoin y tú que estás detrás de la pantalla no lo quieres comprar, entraría en juego este market maker para asumir mi posición. Ellos al final lo que van haciendo es van ganando dinero mediante el spread, que no es más que la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Esto es sencillo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hyperliquid, en este afán por hacer una plataforma descentralizada, por democratizar las finanzas, lo que ha hecho o lo que hizo fue crear un vault, ¿vale? Una bóveda, a través de la cual los inversores minoristas, como tú y como yo, repito, podíamos depositar dinero ahí y lo que hacía Hyperliquid era encargarse de proporcionar liquidez, de crear mercado en su propia plataforma, a través de estrategias más sofisticadas de market making a las cuales, pues a priori, un inversor retail no puede acceder. Al final esto suena muy bonito y la realidad es que estaba funcionando muy bien hasta, como digo, escasas 2 semanas.
hace 2 semanas pasó lo que he comentado antes y ayer justamente, bueno, pues vieron que se podía vulnerar otra vez lo que sería el sistema de liquidaciones que tenía Hyperliquid. ¿Por qué? Pues vamos a meternos en materia. Vieron que había un token en este caso que era Jelly Jelly, que no es más que una meme coin si no recuerdo mal, que tenía un market cap, es decir, una capitalización bursátil de 20 millones de dólares, es decir, una mierda, siendo sinceros, era una auténtica basura. Y ya os voy a comentar el porqué de tener estos activos, porque claro, ahora la gente lo ve muy claro, la gente defensora de Hyperliquid y los que no, pues que hubiesen deslistado activos como este, y tienen toda la razón del mundo, pero ahora ahondaremos un poco más en este tema. ¿Qué pasa? Al final lo que alguien vio fue que, bueno, que vio la posibilidad de que si abría una posición en corto, en este caso de 6 millones de dólares, que literalmente era el 40% de la oferta circulante, es decir, una auténtica barbaridad, lo que podía hacer también es posicionarse en largo, de tal manera que tuviese una estrategia delta neutral. Una estrategia delta neutral no es más que tener una exposición neta al precio igual a cero. Es decir, tú compras los mismos tokens tanto en corto, sin apalancamiento, es decir, por uno, como en spot, que vas en largo. Y al final lo que tienes, si sabes si compras al mismo precio, es que cuando el precio sube, tú estás perdiendo en el short, pero estás ganando en el long. Por tanto, siempre andas equilibrado. En este caso fue lo que hicieron. ¿Qué acabó haciendo el trader? A medida que el precio subía, porque estaban pulseando, estaban realizando compras en Jelly Jelly para que el precio subiese, el precio de liquidación estaba cada vez más cerca. Y lo que hizo el trader fue retirar colateral, de tal manera que Hyperliquid, por cómo funciona, es decir, en este caso la bóveda, HLP, lo que hizo fue quedarse con esta deuda tóxica. Porque, como os he dicho antes, cuando el mercado no es idílico y no hay una contraparte real, ¿vale? Porque ahí no había nadie, lógicamente, que quisiese coger una deuda de ese o una contraparte, posicionarse en corto con esa cantidad de dinero. Lo que pasó es que como esta bóveda, este HLP, se encarga de hacer estrategias de market making, de crear mercado, lo que pasó es que se quedó con una deuda, una posición, bueno, deuda mala, que sería, o que fue una posición en corto de 4,5 millones de dólares. ¿Qué acabó pasando? Lo que hizo el atacante fue seguir comprando Jelly Jelly en spot, de tal manera que al final, como era un activo que tenía muy poco market cap, y aquí esto no es lo tan relevante, sino que era un activo muy poco líquido, es decir, que con un activo, si un activo es muy líquido, cuando tú realizas compras o ventas muy grandes, no impactas tanto en el precio apenas fluctúa. Sin embargo, cuando un activo no tiene mucha liquidez, lo que pasa es que con compras pequeñas o medianas, al final acabas pudiendo mover el precio bastante, tanto para arriba como para abajo. Al final, ¿qué pasó? Que Hyperliquid tenía una deuda tóxica, tenía esta posición en corto de 4,5 millones de dólares y lo que hizo el atacante fue comprar Jelly Jelly, lo que acabó sucediendo conllevó una subida en el precio de apenas una hora de un 429%. Esto al final provocó una pérdida no realizada millonaria en Hyperliquid de, si no recuerdo mal, más de 10 millones, creo que eran 14 millones de dólares. Aquí entra y es el punto clave para entender, para entender todo el food que le ha caído a Hyperliquid. Tanto le ha caído food por el equipo de Bitget, también tenemos que, el CEO de OKX también ha entrado al trapo, diciendo porque si Hyperliquid realmente es una plataforma descentralizada. Porque lo que hizo el equipo cuando, lógicamente, en este caso Hyperliquid, la bóveda, este HLP tenía una pérdida de 14 millones de dólares, lo que hizo fue retroceder en el tiempo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Decidieron votaron, porque al final se votó, durante los validadores lo que hicieron fue realizar una votación en la que se aprobó deslistar el token Jelly Jelly de perpetuos y que la posición, en vez de cerrarse a un precio de 0,5 dólares, que era el precio en el que Hyperliquid estaba incurriendo en una pérdida de 14 millones de dólares, se cerrase a 0,095, es decir, en un precio en el que el atacante perdía dinero y la bóveda de Hyperliquid, donde todos los depositantes, donde muchos inversores minoristas habían depositado dinero y que estaban en pérdidas millonarias, acabase con una ganancia de 700.000 dólares. Esto se hizo al final mediante una votación que tardó un par de minutos y lo hicieron 16 validadores, que lo cual creo que son entre 4 o 5, son de la Hyperliquid Foundation, es decir, al final son Jeff, este CEO y sus amigos, por así decirlo. Lógicamente nadie se iba a oponer a tomar esta decisión. Esto al final se hizo pues cambiando lo que era el precio, literalmente se volvió atrás en el tiempo y se cambió el precio. Solución, o bueno, más que solución, ¿cómo acabó todo? Pues bueno, la bóveda de Hyperliquid no acabó perdiendo dinero, acabó ganando dinero de hecho. Se ha puesto en jaque lo que es la descentralización, supuesta descentralización de Hyperliquid, y después, lógicamente, pues se ha expuesto esta decisión de tomar, o esta decisión de manera unilateral, entre comillas, de modificar el precio, lo cual creo que deja bastante entrever los problemas que tiene Hyperliquid.
Vamos a ir con opiniones, ¿vale? Ya no son tanto datos, que es lo que ha sucedido, sino opiniones más a título personal. Mi tesis, como podéis ver, y os dejo aquí en los comentarios, en la newsletter que hice una tesis sobre Hyperliquid, sobre el precio que podía tener de aquí a futuro en base a todo esto que hemos ido comentando. Se basa un poco en que vaya ganando cuota de mercado los DEX, porque es su principal competidor. De hecho, os voy a dejar aquí unos cuantos gráficos para que veáis cómo le fue comiendo terreno en el mercado de perpetuos tanto a Binance como a OKX, como a Bybit y compañía, y que al final ha ido perdiendo este último día. Ahora bien, si supuestamente la tesis se fundamentaba en esto, en que Hyperliquid era una plataforma y es una plataforma con una experiencia de usuario fantástica, con unas ejecuciones muy rápidas, que aguantaba posiciones millonarias y que le iba a comer, por tanto, bueno, que sobre todo no tenía KYC, es decir, no hacía falta registrarte ni pasar ningún tipo de protocolo para identificarte. Si ahora lo que vemos es que, bueno, no es una plataforma tan descentralizada como muchos creían, que no entiendo por qué lo creían, sinceramente. Aquí entraba un poco en juego la capacidad de análisis de cada uno, porque al final la descentralización es, bajo mi punto de vista, es algo que es muy complicado de conseguir, y que si de verdad se quiere, se tiene ahí Bitcoin para invertir, y que creo que, teniendo en cuenta que había 16 validadores, ya antes de que sucediese esto, se sabía perfectamente de que Hyperliquid no era descentralizada, pero esto es otro tema del cual podríamos hablar en otro vídeo. En este caso, lo que tenemos es que Hyperliquid transparente es, porque al final es uno de sus problemas, que al final, como todo sucede a nivel on-chain, en esa cadena de bloques, los atacantes, traders, todo el mundo dispone de toda la información, es decir, hay asimetría de la información. Es la primera vez en la que en una plataforma de intercambio hay asimetría de información, y creo que esto es fundamental y esto es muy bueno para mí, que soy trader minorista, muy bueno para ti también, pero está claro que para Hyperliquid o para personas con muchos millones igual sí que es un problema, porque si tú, por ejemplo, te quieres posicionar en corto en Bitcoin, como sucedió en su momento, entrando a un precio de 70.000 con una posición millonaria de 100 millones, alguien o un grupo de ballenas se pueden poner de acuerdo para decir, bueno, vamos a pusear el precio, a pumpearlo para liquidarlo y después seguir. Pues lo pueden hacer simplemente por intentar hacerle la broma, entre comillas, porque es que hay gente con mucho dinero que, como vimos en su momento, lo llegaron a hacer. Entonces, esto es una parte positiva y negativa. Después, que tenemos, que se ha visto que la descentralización son los padres, por así decirlo. Aquí en este caso, en cuanto hay un problema, se vuelve hacia atrás, se vota, se vuelve hacia atrás, y aquí no ha pasado nada. ¿Fue la mejor decisión? Bajo mi punto de vista, sí, porque si no se incurría en pérdidas millonarias. Y de hecho hay algo importante. En caso de que, por ejemplo, no se hubiese deslistado este token, ¿vale? No hubiesen literalmente entrado a bloquear este puseo del precio, este pump, y Hyperliquid, lo que es la bóveda, este HLP, podría literalmente haber perdido todo. Es decir, le quedaba todavía bastante subida a lo que era Jelly el token para que sucediese, pero imagínate, tienes una posición en corto que no hace más que, el precio no hace más que subir, lo que vas haciendo es coger todo el capital que tengas, todo ese margen cruzado, para ir añadiendo margen, añadiendo colateral para que no te liquiden. Y ya a cierto punto en el que, si te quedas sin fondos, si esta bóveda se hubiese quedado sin fondos, literalmente lo que es Hyperliquid habría desaparecido. Y de hecho, si podemos ver aquí justamente, la espantada de fondos que estamos viendo en el HLP está siendo descomunal. Desde el ATH que vimos hace escasos días, escasas semanas, hasta donde estamos ahora mismo, hay una diferencia abismal. Y esto no es más que el miedo. La gente antes depositaba porque había confianza en que había una estrategia atrás que funcionaba, y la cual ahora ha quedado claro que es muy vulnerable. Le queda mucho trabajo por hacer al equipo de Hyperliquid para tomar decisiones clave, para ver si de verdad se convierten en un CEX y dejan de ser un DEX, dejan lo que sería dejan esta descentralización tan romántica de lado, y lo que hacen es decir, bueno, pues tenemos que pasar por el aro del regulador, tenemos que implementar KYC, AML, todos estos protocolos, o si por el contrario siguen como estaban. Pero creo que ahora mismo las medidas que se me ocurren a bote pronto, que las he dejado en este tweet que veis aquí justo, una es bajar el apalancamiento, que ya lo hicieron en su momento, es igual a la reducción de la cuota de mercado, porque esto es muy sencillo. Uno de los eslogans que había acerca de Hyperliquid era "Don't play the casino, own it". ¿A qué se refería con esto? Sobre todo hacía alusión a Solana, en el que pues, con Panfan y compañía es un casino muy grande, y Hyperliquid, debido a su mecanismo de recompra de los tokens, y de que al final lo que estabas haciendo era delegar tu dinero a una estrategia que podía permitirse comprar y vender tokens,
pues bueno, lo que estabas haciendo era, tenías el casino, habías comprado el casino en vez de estar jugando en él, ¿no? Pero si tú lo que haces es reducir las herramientas de este casino, ¿quién va a querer jugar en el casino? Creo que es una pregunta que todo el mundo se debería hacer. También hay otro punto, que es el hecho que he comentado al principio. Aquí la gente lo que dice es, bueno, es que se tenía que haber deslistado tokens como Jelly Jelly, estos de poco market cap, y claro, ahora mismo que estamos en un momento de apetito por el riesgo cero, donde la gente no quiere volverse Degen, pues está genial. Pero la realidad es que los Degens van a volver y siempre volverán, porque un ludópata, alguien que ha sido ludópata siempre lo va a ser, y en este caso lo que tenemos es que si no encuentran esa oferta de tokens en Hyperliquid, los van a buscar al otro lado. Por tanto, reducción de la cuota de mercado para Hyperliquid. Si al final las tesis eran de que Hyperliquid le iba a comer la tostada, la cuota de mercado a estos DEX, y estamos viendo que las herramientas que tiene ahora mismo para solventar estos problemas, estas vulnerabilidades, se basan en reducir las herramientas para que la gente opere, no hay más. Creo que está bastante claro que 1 más 1 no hay mucho que decir. Después tenemos el otro punto, y que con esto finalizo, del tema de la regulación. En este momento, ahora mismo lo que se está acusando a Hyperliquid es de tomar decisiones de CEX, es decir, centralizadas, y que por tanto tendría que estar bajo el ojo del regulador. Y aquí es donde entra ya un problema bastante más serio, que en este caso, hacia dónde nos dirigimos. Creo que esto da para otro vídeo y lo estaré comentando, de hecho, por mi comunidad. También te animo de verdad a que me digas cuáles son tus opiniones para que podamos debatir por aquí abajo en el chat, en los comentarios. Y al final, bueno, voy a estar diciendo, y la semana que viene haré un directo específico hablando sobre estos temas más a fondo. Si quieres estar, te dejo también el link de mi Discord gratuito para que podamos debatir sobre el futuro de Hyperliquid. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos pronto. Chao.